Buenas tardes, jóvenes, les doy la bienvenida a la clase grabada, en este caso, ¿no es cierto?, que nos queda nada más que verlo en línea. Vamos a ver el sistema de frenos, que es la tercera unidad de la asignatura de motocicletas. Una pequeña introducción, ¿no es cierto?, para comenzar con la clase. La introducción del sistema de frenos se habla, ¿no es cierto?, que es el más importante de la motocicleta o cualquier vehículo, porque es el encargado de disminuir la velocidad de este. El sistema de freno va a depender de muchos factores, entre ellos el peso del vehículo, el tipo de pavimento y el neumático. ¿Okay? Por otra parte también, como nota, se dice que la motocicleta no debe alcanzar la velocidad superior a la capacidad de frenado. No incluso la motocicleta, sino que cualquier vehículo no puede alcanzar una velocidad máxima que la capacidad de frenado no sea capaz de detener este vehículo. En los años 20 fueron reemplazados a los frenos de tambor que hoy en día nosotros conocemos, ¿ya? Con algunas de sus piezas, ¿verdad? Tenemos el portazapatas y tenemos las zapatas de frenos. ¿Okay? Y en la parte exterior tenemos la leva de accionamiento y nuestro testigo de desgaste. ¿Okay? Ese testigo de desgaste va a tener una marca, el portazapatas, que va a coincidir con el testigo de desgaste y nos va a indicar efectivamente que ya no nos quedan zapatas en ese sistema de frenos. Importante en el sistema de frenos traseros, cada vez que yo realizo un estiramiento de la cadena donde tengo que ajustar, ¿verdad?, la holgura de la cadena, por lo general la rueda trasera se desliza hacia la parte hacia atrás, ¿verdad?, produciéndose una tensión del freno trasero. En el caso también, cuando hay mayor desgaste o excesivo desgaste, tengo que atornillar la tuerca de seguridad, ¿no es cierto?, para poder también regular la holgura del pedal de frenos. ¿Ya? Acá tenemos la leva de accionamiento y tenemos la varilla de accionamiento que va conectado con el pedal de frenos. Dice que es importante para la regulación de las zapatas que se debe girar la tuerca de seguro en sentido horario para poder ajustar el freno. ¿Ya? Y acá está la tuerca seguro. El tambor de leva simple, por lo general, se caracteriza porque tiene solamente una leva de accionamiento. Aquí se ve la leva de accionamiento, que es la pieza que veíamos en la imagen anterior, y tenemos el soporte donde pivotea la zapata. Cada vez que yo realizo un accionamiento del pedal de freno, por lo general, esta es la leva que se mueve, que lo que hace es hacer cierta presión en forma igual en ambas zapatas. El accionamiento del freno puede ser a través de varillas o puede ser a través de piola. ¿Okay? El más usado es el de varilla del freno, ya que es una pieza metálica, ¿no es cierto?, que va conectado con el pedal de freno y cada vez que se produce un accionamiento es accionada la leva y es presionada a través de la leva simple ambas zapatas con la misma presión. Cada vez que yo regulo, ¿no es cierto?, lo que hago es regular una tuerca seguro en la varilla de accionamiento que tiene en la parte final de la varilla un hilo, ¿no es cierto?, para que yo pueda hacer la regulación. Además de eso, podemos ver que en el portazapata va un anclaje, ya que es de fijación al portazapatas. ¿Por qué es de fijación? Porque cada vez que nosotros realizamos un accionamiento del freno, como tenemos el portazapata, por lo general el portazapata tiende a seguir en la dirección de giro del neumático, por lo tanto tiene que haber un anclaje del portazapata para poder detener el vehículo. En los tambores de freno también existieron algunos tambores de freno con doble leva, dos levas. ¿Qué es lo que hacía este tipo de accionamiento? Ejercía una presión por un punto de la zapata y la otra zapata ejercía presión en la otra leva, generando diferencias de frenado. La dificultad de este sistema es que cada vez que se realizaba una regulación, una zapata quedaba generando mayor presión que la otra.
Por lo tanto, el desgaste, como se conoce que el desgaste de la zapata es irregular, tenía ciertas dificultades y disminuía la efectividad de frenado. Entonces, las ventajas y desventajas de un sistema respecto al otro. Dice que existieron otros sistemas que también usaban, ¿no es cierto?, hasta 4 levas, en los cuales tenían 2 puntos de accionamiento, que hoy en día no se utilizan. Así como el sistema de frenos de 2 levas tenía dificultades en la regulación y tenía dificultades en la efectividad de frenado, el de 4 levas tenía el mismo problema, incluso más. Cada vez que se hacía la regulación, unas zapatas quedaban frenando más que las otras. Esto, sumado al desgaste irregular de las zapatas, finalmente disminuía en gran parte la efectividad de frenado. Algunos problemas de los frenos de tambor. El ya conocido por ustedes, ¿no es cierto?, el efecto fading, que es difícil de evitar, que es la sobretemperatura de la balata de freno sobre el tambor de freno. Hay poca disipación de calor, aumenta la temperatura y se pierde la efectividad de frenado. En presencia de agua es inevitable que pierda efectividad, ya que el polvillo de la balata de freno queda alojado dentro del tambor y con el agua esto es arrastrado entre el tambor y la balata, produciendo una nula frenada por efecto del polvillo que se mezcla con el agua. Por otra parte, dice que no poseen adaptabilidad a los desgastes, ¿ya? Y en una motocicleta es de difícil sustitución, teniendo en cuenta que tenemos que sacar el sistema el eje de la rueda, la transmisión, ¿cierto?, sacar el anclaje del portazapatas, sacar bujes laterales de la rueda y ahí recién sacar la rueda y podemos tener acceso a las balatas de freno para su sustitución. Algunos factores que influyen en el frenado del freno tambor: el ancho de la balata, el diámetro del tambor. El ancho de la balata va a influir directamente porque tengo menos área de contacto, por lo tanto, entre menos diámetro y menos ancho voy a tener menos capacidad de frenado. El coeficiente de fricción también del material de la balata es importantísimo, tiene que ser un material bastante blando para que tenga un desgaste mayor respecto al desgaste del tambor. La presión entre ambos también incide en la efectividad de frenado. Ya hablábamos, ¿no es cierto?, de leva simple, que ejerce la misma presión en ambas zapatas. El de leva doble ejercía presión más en una zapata que en la otra, y en la de 4 levas, lógicamente que se reparte más la presión sobre las balatas, disminuyendo la efectividad de frenado. El freno de disco, como lo vemos acá, es un disco de freno. Por lo general en la motocicleta nos vamos a encontrar con frenos de discos perforados. En este caso tenemos un anclaje en la llanta con arandelas de fijación y un disco flotante. Y tenemos la pinza de freno, en este caso es una pinza de freno de anclaje fijo. Para utilizar un disco de freno se tienen que utilizar, ¿no es cierto?, ciertos elementos para disminuir la velocidad de la motocicleta. En este caso estamos hablando de las pastillas de freno. Las pastillas de freno son básicamente fabricadas con partículas metálicas unidas con fibras y son accionadas por lo general mediante líquido hidráulico, obedeciendo a la ley de Pascal. Las pastillas de freno: tenemos las pastillas orgánicas, las pastillas sinterizadas y las pastillas semimetálicas, que estas últimas es básicamente una mezcla entre las pastillas sinterizadas y las orgánicas. Las orgánicas dice que están compuestas con resinas, metales, lubricantes y abrasivos, recomendables para un uso menos exigente. Por eso estamos hablando de motos muy livianas y de baja cilindrada. Las pastillas sinterizadas están compuestas por polvos metálicos, lubricantes y abrasivos aglomerados mediante un proceso de altas temperaturas, ¿cierto? Se fabrican estas pastillas y son para un uso más deportivo, ya que pueden soportar mayor temperatura, ¿verdad?, y puede disipar mejor el calor a través de ellas. Otro de los componentes del sistema de frenos
de discos son la bomba de freno, que es el accionamiento, ¿no es cierto?, de la pinza de freno para que aumente la presión sobre la pinza a través de esta bomba. La bomba de freno se encuentra en el manillar de la motocicleta en el lado derecho. Ese va a ser el freno delantero, que es el que vemos acá. Es una bomba de freno simple. Los frenos hidráulicos por lo general obedecen a la ley que según se conoce como la presión ejercida sobre un punto del circuito hidráulico, y esta se transmite sin variación a todo el sistema o todo el circuito. Esto se puede interpretar como ley de Pascal. Los diferentes tipos de bombas tenemos una estándar, ajustables, progresivas y bombas con depósito en forma independiente. Tanto las bombas de freno delantero en la maneta o pedal de freno. Ya tenemos estándar, ajustables, progresivas y depósito independiente. La bomba de freno tradicional, ¿cierto? En este caso tenemos una bomba de freno con depósito independiente y regulación en su maneta. Por lo general, cada vez que yo realizo un accionamiento del freno, hago una presión sobre la maneta de freno y el accionamiento es en forma horizontal. Eso produce que tenga menor tacto en la frenada, que sea algo esponjoso. ¿Por qué? Porque la fuerza finalmente se está convirtiendo en perpendicular a horizontal y eso hace que pierda cierta efectividad o tacto en la frenada. Entonces, dice el enunciado, digamos que la bomba tradicional necesita mayor recorrido y de cierta fuerza en la maneta para transmitir la presión a las pinzas o calipers de freno. Esto tiene el pistón colocado en forma horizontal a la dirección de la fuerza ejercida por la maneta de freno, por lo que repercute en un tacto menos directo y algo esponjoso. Por otra parte, también tenemos la bomba radial, que es la más efectiva. Al momento de realizar una frenada, hago la fuerza y esa fuerza es en la misma dirección en la cual yo presiono la bomba. La ventaja que tiene este tipo de bomba respecto al tradicional es que no se ve esponjoso o no se siente esponjoso. Ya tiene mejor efectividad de frenado. No se pierde el movimiento o la fuerza que estoy ejerciendo sobre la maneta en la bomba de freno. Los discos de freno son la pieza fundamental en la desaceleración del vehículo. ¿Okay? Es el que va disminuyendo el movimiento cinético de la rueda y del vehículo por efecto de presión mecánica, ¿no es cierto?, del contacto de las pastillas contra el disco que va anclado a la llanta. Dice que la pinza y la goma, en este caso el neumático, son parte de la masa no suspendida de una suspensión, por lo que se requiere el máximo de ligereza sin comprometer la seguridad. Y dice que aquí, al margen de las aleaciones de materiales de competición, ¿no es cierto?, encontraremos ciertas diferencias en los discos de freno. Tenemos discos de freno de anclaje fijo, tenemos discos de freno de anclaje flotante, tenemos discos de freno tipo wave, tenemos discos de freno lisos, ¿ya?, que finalmente va a influir directamente en la efectividad de la frenada. Dentro de los discos de freno, lo decía anteriormente, está el tipo wave, llamado lobulados, cuyo canto está decorado en forma de olas, con un significado más bien decorativo, pero ocupa un poco mayor de capacidad de enfriamiento. Ya que tenemos un lobulado, ¿no es cierto?, una forma de olas en la parte exterior del disco, esto hace que tenga mejor efectividad de enfriamiento y también una autolimpieza. Por otra parte están los lisos, que se consigue una máxima superficie de contacto contra las pastillas. Esto es lógico, al ser liso hay un mayor contacto con las pastillas, por lo tanto hay una mejor efectividad en la frenada. Pero la desventaja es que produce mayor calor y tiene la imposibilidad de autolimpieza y refrigeración. Están los perforados, que dice que facilita la disipación de calor, al igual que ese, ¿no es cierto?, pasa el aire a través de el perforado, disipando el calor del disco y disipando el calor de la pastilla también.
Los discos flotantes dice que se diferencian de los discos estándar, ya que los flotantes están compuestos por dos piezas. Las nombrábamos al principio de los discos de freno. Tenemos una pieza que va anclada a la llanta, tenemos arandelas y el disco de freno. En este punto hace que el disco de freno tenga cierto alabeo. ¿Ok? Dice que la raya está atornillada a la llanta y el disco está unido entre sí por varias anillas o arandelas. Esto le proporciona un juego lateral, flexión y holgura para que el disco se adapte perfectamente a la pastilla y asienta el máximo contacto, por lo tanto, mayor poder de frenar. Teniendo en cuenta que si yo tengo una pinza de freno de 4 pistones, 2 por cada lado o 6 pistones, por lo general cuando yo realizo la fuerza en la maneta de freno no van a salir los 6 pistones o los 4 pistones de forma instantánea, siempre va a salir uno primero, después el otro, se va a apoyar contra el disco y ahí va a hacer la presión en forma homogénea sobre el disco para producir la frenada. Una vez que yo dejo de frenar, dejo de generar presión sobre la pinza de freno, el mismo disco se encarga de separar las pastillas del disco. Los tipos de discos, entonces decíamos que están los discos de freno ventilados, gracias al efecto de la fuerza centrífuga, tienen una buena ventilación. Tenemos el disco fijo ventilado, tenemos el disco tipo wave ventilado fijo, tenemos el disco de freno el disco de freno flotante a través de su arandela con la araña fija en la llanta tipo wave, también ventilado, perforado, y tenemos el disco de freno liso de anclaje fijo. Los discos de anclaje flotante sirven para evitar el rozamiento con la pastilla y el disco cuando este último se dobla. Como les mencionaba en la imagen anterior, por ejemplo, cuando yo acciono la pinza, los pistones de freno no son accionados todos a la misma vez. Primero sale uno, después otro, estamos hablando de milisegundos, que eso hace que el disco tienda a flectarse un poco, adaptándose a la frenada. Una vez que dejo de hacer presión sobre la maneta de freno, deja de hacer presión también la pastilla contra el disco, y el disco también es el encargado de separar las pastillas del disco. Por otro lado, también existen discos perimetrales. Así como su nombre lo dice, el anclaje del disco va en el perímetro de la llanta. ¿Okay? Y también la pinza de freno va instalada en forma contraria al disco tradicional. Ya este es mucho más efectivo porque el perímetro abarca mayor radio, por lo tanto estoy haciendo mayor palanca en la frenada. ¿Por qué es más efectivo? Porque tengo que realizar menos fuerza sobre la maneta para lograr una mayor frenada. A diferencia del otro, como el disco es más pequeño, tengo que generar mayor presión sobre la maneta para lograr la misma frenada. Este efecto se conoce como mayor confort en la frenada. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ejerzo menor fuerza sobre la frenada, puedo tener mayor control y mayor tacto sobre la frenada. A diferencia de generar mayor fuerza en la maneta de freno o pedal de freno, y eso va a perder cierta efectividad y cierto tacto en la frenada. En este caso podría poner un ejemplo de un vehículo que tiene servofreno y otro que no tenga servofreno. El que no tiene servofreno, por lo general tengo que presionar con mucho más fuerza el pedal de freno para lograr una buena frenada, a diferencia del que tiene servofreno, que basta con solo pisarlo suavemente y el servofreno lo que va a hacer es multiplicar la fuerza que estoy ejerciendo sobre el pedal de freno para lograr una frenada efectiva. Al ejercer menor fuerza tengo mayor tacto, a diferencia de ejercer mayor fuerza voy perdiendo el tacto en la frenada. Las pinzas flotantes tienen una o dos pastillas por lado y estas provocan dos efectos. Uno, la fuerza que ejerce sobre la pastilla sobre el disco y hace que la pinza de freno se deslice en forma horizontal. Y el otro efecto es la presión que se genera sobre la pinza de freno actuando sobre el disco de freno. También existen pinzas de 4 pistones opuestos, donde a cada lado tiene su respectiva alimentación hidráulica.
Y no solo eso, sino también podríamos encontrar pinzas de 6 pistones donde tenemos 3 pistones por un lado y 3 pistones por el otro. ¿Ya? 1, 2, 3 pistones y por el otro lado 3 pistones. O sea, en total tenemos 12 pistones de freno en ambos discos. ¿Okay? Por lo general, este tipo de pinza de freno usa 2 pastillas. Una pastilla que abarca 2 pistones y otra pastilla que abarca un solo pistón. ¿Ya? Y tenemos también la pinza de freno de 4 pistones. Hablábamos recién que teníamos un disco de freno de anclaje flotante y tenemos la pinza de frenos de anclaje fijo. Cuando yo tengo un disco de freno fijo, el anclaje flotante tiene que estar en el caliper de freno. ¿Por qué? Porque vamos a tener una variación en el movimiento, por lo tanto, uno de los dos componentes tiene que absorber ese movimiento axial. Otro tipo de pinza también es la pinza de frenos monoblock, que es una pieza rígida, es una sola pieza, tallada, ¿no es cierto?, en material, donde esta posee mayor rigidez, donde tiene menos deformación. ¿Ya? Al tener menos deformación, aumenta la eficiencia de frenado, teniendo en cuenta que cada vez que realizo una frenada, todas las piezas tienen deformación, empezando de la suspensión, disco de freno, pastillas de freno, caliper de freno. Entonces, entre menos deformación tengamos cada una de las piezas, mayor es la efectividad de frenado. Las pinzas radiales de monoblock, como la que habíamos anteriormente, básicamente están, por supuesto, con un anclaje fijo, que la característica más importante es que están atornilladas en dirección en sus tornillos sentidos a las ruedas. Veamos la imagen anterior. Entonces vemos que el anclaje radial, el monoblock, las pinzas de freno, el perno va en la misma dirección de la rueda, a diferencia del anclaje normal, que el perno va en forma horizontal, va en este punto del caliper de freno. Por otra parte, también tenemos sistemas ABS instalados en la motocicleta, de gran ayuda por lo demás, ya que hay muchos novatos manejando motocicleta, en los cuales es muy difícil lograr una frenada efectiva, sobre todo en un piso mojado, no tener tanta experiencia, tierra en las esquinas y también podrían ser manchas de aceite. Entonces, si yo no identifico o no conozco bien el sistema de freno de una motocicleta, lo más probable es que pierda efectividad de frenado, se bloquee la rueda y esta última se vaya a piso. Creo que hasta el momento ha sido el mejor acierto en la motocicleta, aunque los más experimentados no comparten esta opinión, pero yo creo que es de gran ayuda, sobre todo a los motociclistas amateur. El sistema ABS en una motocicleta, conocido por ustedes también, que es casi el mismo sistema utilizado en los vehículos, donde tenemos un grupo hidráulico, tenemos sensor de velocidad de las ruedas, ¿cierto? Y tenemos un grupo hidráulico que finalmente controla la presión de frenada, disminuye, mantiene o aumenta la presión en la frenada dependiendo de lo que necesite el vehículo en ese instante. Entre los tipos de ABS en la motocicleta existen 3 tipos de ABS. Primero, los que disminuyen o aumentan la presión que ejerce sobre la pinza de freno. Los más avanzados son los capaces de aumentar, disminuir o mantener la presión de frenado hasta 0. Y los de tercera generación de ABS son los que tienen mayor número de sensores. ¿Dónde encontramos estos sensores? Por ejemplo, el sensor de la salida de presión hidráulica, que se encuentra tanto en la maneta como en la de pie de freno. Tiene un servo de freno electromagnético y tiene 4 captadores de señal, como lo señalábamos anteriormente, uno en la maneta de freno, otro en el caliper de freno. Entonces tenemos un sensor de presión en la maneta, otro sensor de presión en el caliper y además se agrega también el sensor de velocidad de giro de la rueda.
Por lo tanto, puede controlar muy bien la frenada en distintos comportamientos de esto. Por otro lado, el sistema de freno, importantísimo por lo demás en la motocicleta, tenemos el sistema CBS dual de Honda, que lo que hace esta marca es que la frenada sea repartida el 50% tanto en el tren delantero como en el trasero. Entonces lo que hace es repartir la frenada de una rueda a otra. Por ejemplo, si yo aplico la frenada al 100% en el tren delantero, se reparte de forma automática al tren trasero. Lo que busca es que el vehículo frene en la menor distancia posible, sin que se bloquee la rueda. Algunas comprobaciones y mediciones del sistema, básicamente, lo habíamos hablado en clases anteriores, que la rueda trasera esté alineada. La alineación de la rueda trasera va a depender de la graduación del basculante con respecto al estiramiento o tensores de cadena. Y la rueda delantera, básicamente, ver que no tenga escalonamiento al momento del giro, ver que no tenga fuga la telescópica, ver que los rayos de la rueda, en el caso de usar rayos, ¿no es cierto?, también estén tensos, ver que no tenga un alabeo la llanta delantera ni trasera. Lo otro es la revisión de los rodamientos de dirección por giros escalonados y la prueba de rebote, que básicamente lo que hace es supervisar la pérdida de líquido de la telescópica. La comprobación de la llanta multirrayo, mencioné anteriormente que los rayos estén con la tensión correcta y que no tenga un alabeo la llanta. Las averías del sistema de freno van básicamente de desgaste de material de fricción por parte de las pastillas, fuga de líquido en flexible hidráulico, que la pastilla, la pinza de freno no tenga un movimiento axial en el caso de ser flotante, o que el disco de freno esté fuera de los límites de desgaste. Y en el caso del tambor, que la marca de desgaste ya esté enfrentada con la marca de desgaste que se encuentra en el puerto de zapatos. En ese caso hay que reemplazar zapatas. Muchas gracias, chiquillos. Cualquier cosa, duda o pregunta, está mi mail, ya conocen el mail, está en el portal ABA. Espero que saquemos de buena forma este semestre. Hasta pronto.